La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos decidirá si Donald Trump puede o no puede ser candidato a la presidencia. El fallo podría crear un histórico precedente en la vida política del país. Sale a la luz otra tanda de documentos sobre Jeffrey Epstein. Detallan cómo se les pagaba a niñas por masajes y cómo reclutaban a mujeres para su red de tráfico sexual. Polémico fallo del máximo tribunal del país. Da luz verde a la prohibición casi total del aborto en el estado de Idaho, incluso en emergencias médicas. A un año de la captura de Ovidio Guzmán, el poderoso cártel de Sinaloa se ha reestructurado para intentar mantener su dominio. ¿Pero quiénes son los nuevos cabecillas? Encapuchados y armados, varios grupos de hombres asaltaron múltiples establecimientos de manera simultánea en Tabasco, en México. La población con miedo ante esta nueva ola de violencia. Una deliciosa tradición por el Día de Reyes. Millones de familias se reúnen para disfrutar de la tradicional rosca. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Mil gracias por acompañarnos. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con la noticia del día. La Corte Suprema de la Nación va a decidir el destino de Donald Trump de aparecer o no en la boleta electoral del estado de Colorado. Los altos magistrados revisarán el fallo de la Corte Estatal y otorgarán un nuevo fallo que podría tener implicaciones a nivel nacional. En Washington, D.C., Alfredo Miranda nos amplía. La Corte Suprema aceptó considerar si el expresidente Donald Trump podría o no ser elegible para postularse a las elecciones debido a sus acciones que culminaron con el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Todo el país estará muy atento. Hará naturalmente gran división. Los que apoyan a Trump van a aplaudir si le dicen usted puede ser candidato. Los que contra de Trump van a ser muy, digamos, decepcionados si la Corte Suprema le permite de ser el candidato. La Corte Suprema de Colorado había fallado en contra de Trump, ordenando que se lo eliminara de la boleta electoral con base en la 14ª enmienda de la Constitución que prohíbe postularse a un cargo electo si la persona hubiere participado en una insurrección. La Corte Suprema ahora está en un momento de que eso le va a ser muy complicado. Y ellos tienen una tercera vía, que es la vía de empate, de no hacer nada. Pero el no hacer nada deja en pie la decisión de las cortes menores que han dicho que lo quitan a él de la balota. En este caso, la imparcialidad de la Corte Suprema está en juego. Congresistas demócratas pidieron que el juez Clarence Thomas se recusara del caso por el antecedente que envuelve a su esposa en su participación en los hechos del 6 de enero. Bajo el principio de ética, los magistrados Kavanaugh, Gorsuch y Barrett, nominados por Donald Trump, también deberían recusarse por el conflicto de intereses que implica su posición en la Corte Suprema. Hay mucho malestar en el país, digamos una pérdida de prestigio por la Corte Suprema. Se sabe que no tenía hasta recién un código de ética. El mismo el código que ahora tiene no es muy fuerte y no hay nadie, obviamente, encima de ellos que pueden forzarlos a aplicarlo. El caso sería discutido el 8 de febrero. Cualquiera sea el dictamen, tendría un impacto tanto en lo político como en lo judicial sobre las demandas que vinculan a Donald Trump con el ataque al Capitolio. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y tal como hemos escuchado, en caso de que la Corte Suprema dé un fallo a favor de Donald Trump, sería una decisión histórica para el país que marcaría la tendencia para los 50 estados. La pregunta es si aplicaría o no la sección 3 de la enmienda 14. Está con nosotros Ricardo Brown precisamente para hablar de este punto. Ricardo, muy buenas noches. ¿Esta es una interpretación simplemente constitucional lo que tiene que resolver la Corte Suprema? Yo creo que es política también, es histórica, sea cual sea la decisión de la Corte. Y la mayoría de los académicos piensa que la Corte va a fallar a favor de que sea incluido en las boletas electorales en los 50 estados el expresidente. Eso es lo que se dice, lo que se vaticina, sea cual sea, aunque sea totalmente distinta la decisión, esto va a generar más polémica, va a contribuir a la polarización que tenemos en el país. Dada esta división que hay de 6-3 en la Corte Suprema, todo indica de que posiblemente Donald Trump va a permanecer en la boleta electoral.
Todo indica eso y yo creo que esto incluso va a tener un impacto en el primer evento electoral, que son los caucuses o asambleas electorales de Iowa en 10 días, 8 días después, en la primaria de New Hampshire. Alina Habra, la que es la abogada del expresidente Donald Trump, el día de hoy hizo una declaración bastante, para muchos, polémica al recordarle a Brett Kavanaugh que él está ahí en ese puesto gracias a Donald Trump y que por lo tanto pues debería de actuar de acuerdo a eso. Declaraciones totalmente indebidas, desafortunadas, ya están atacando a la campaña del expresidente Trump diciendo que es una suerte de chantaje para ejercer presión sobre el juez Kavanaugh, que ella mencionó específicamente, y sobre los otros 2 jueces designados durante el gobierno del presidente Trump. Y hablando de presión, la presión una vez más por parte de los demócratas para que Clarence Thomas no participe en cualquier decisión de la Suprema Corte de Justicia. Se han unido muchos congresistas demócratas a la iniciativa de el congresista Hank Thomas de Georgia, que está impulsando esta petición, más que una petición, una exigencia al juez Clarence Thomas que se retire, que se recuse, debido a que su esposa Ginny estuvo muy involucrada en los planes para desafiar en el Congreso los resultados de las elecciones del 2020 y estuvo presente, aunque no hay pruebas de que haya participado en ningún tipo de violencia, pero ella estuvo definitivamente presente entre la multitud que se congregó frente a la Casa Blanca para escuchar al presidente Trump y otros oradores, y estuvo en comunicación durante todo el día 6 de enero del 2021 con Mark Meadows, el entonces jefe de despacho de la Casa Blanca. Gracias, Ricardo. Veremos qué tan pronto. Imagino que la urgencia es lo más serio para esta Suprema Corte de Justicia, tener una decisión mucho antes de que todas estas boletas electorales ya lleguen a manos de los votantes. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien, vamos a otras cosas. En el marco del tercer aniversario de los ataques al Capitolio, Joe Biden y Donald Trump aprovecharon la fecha buscando impulsar su carrera hacia la presidencia. Por un lado, el presidente Biden retomó su campaña lanzando fuertes críticas en contra de Trump, a quien acusó de ser una amenaza a la democracia del país, mientras que Trump, en su primer discurso del año en Iowa, tildó al presidente Biden de infundir terror, de ser débil, incompetente e incluso lo acusó de ser corrupto. Y en más de Donald Trump, el expresidente podría pagar $370 millones en el juicio civil por fraude en Nueva York. La fiscal general Leticia James busca que Trump devuelva esa suma que supuestamente ganó de manera ilícita, alegando que Trump infló el valor de sus activos intencionadamente y que quiere impedir que este y sus coacusados vuelvan a hacer negocios en el estado de Nueva York. Y este viernes se publicó la tercera ronda de documentos de la demanda relacionada con Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, el magnate convicto que se quitó la vida en la cárcel antes de poder enfrentar un juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores. Dayanis López nos tiene lo último. Dayanis, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Y esta revelación no es una lista de clientes como se rumoraba, sino documentos de un caso judicial de 2015 presentado por una víctima que acusa a Epstein y Maxwell por tráfico sexual de menores. Y aunque mencionan a más de 150 asociados, incluyendo políticos, empresarios y hasta celebridades, no aclara si estuvieron involucrados o eran clientes en los abusos. Este viernes se publicaron más de 1.300 páginas sobre la demanda civil de difamación de 2015 presentada por Virginia Roberts Giuffre, una de las mujeres que afirmó que Epstein abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad y que Ghislaine Maxwell, la exnovia, ayudó en el abuso. Estos documentos revelados desde el miércoles de esta semana se debe a una orden judicial del 18 de diciembre del juez que supervisa la demanda, una respuesta a los esfuerzos legales de algunos medios para hacer públicos dichos documentos. Esta información hace referencia a una lista de alrededor 200 nombres de poderosos e influyentes asociados del magnate Epstein y su novia Maxwell, que incluyen políticos, empresarios, celebridades y hasta abogados. Entre los documentos se mencionan los nombres de personalidades como el príncipe de Inglaterra, Andrew, así como Bill Clinton, Donald Trump, Bill Richardson, George Mitchell, Leonardo DiCaprio, Michael Jackson, Naomi Campbell, entre docenas más.
Por el momento, casi ninguna de esas personas son señaladas como sospechosos de abuso a menores, pero sus nombres fueron mencionados por las víctimas y demandantes. Las declaraciones contienen acusaciones y narrativas sobre cómo Maxwell y otros empleados de Epstein reclutaban a niñas y mujeres jóvenes para trabajar en las propiedades de Epstein y detallan que eran obligadas a menudo con el pretexto de dar masajes o participar en trabajos de modelaje de lencería para hacer actos sexuales. Hasta este día, las víctimas continúan con la misma versión de los hechos. Sin embargo, el caso se complicó aún más después de que Jeffrey Epstein se suicidó en agosto del 2019 en su celda de prisión de alta seguridad en Manhattan mientras se esperaba el juicio por sus delitos. Por su parte, Ghislaine Maxwell, que se encuentra en una prisión federal por tráfico sexual, fue demandada en 2015 después de acusar a una de las víctimas, a Jeffrey, de mentirosa por sus afirmaciones de que había sufrido abuso sexual cuando era menor. La demanda se resolvió en 2017, pero los documentos permanecieron sellados hasta ahora. Y por el momento, Maxwell enfrenta una posible sentencia de 20 años en prisión. Por su parte, personalidades como Bill Clinton y Donald Trump niegan vínculos sexuales con las menores, mientras otros guardan silencio. Por otra parte, expertos temen que esta información se use para politizar aún más las elecciones. Gracias, José. Gracias, Dayanis. En otra polémica decisión, la Corte Suprema del país permitió a Idaho aplicar temporalmente su prohibición de abortos, incluso en emergencias médicas. Esto mientras espera una audiencia en abril sobre una demanda por parte de la administración del presidente Biden que alega que la ley estatal viola las normas federales de atención médica. Regresamos después de una breve pausa. Sigan con nosotros. Se cumple un año de la captura del hijo del Chapo, Ovidio Guzmán. Entérese cómo se ha reorganizado el poderoso cártel de Sinaloa. Renuncia a su cargo líder de la Asociación Nacional del Rifle antes de enfrentar un juicio por fraude. Y se desata una ola de asaltos en México. 24 robos armados simultáneamente obligan a reforzar la seguridad. Tenemos imágenes y detalles al regresar. Se cumple un año del llamado Culiacanazo 2.0, donde fue capturado Ovidio Guzmán, alias El Ratón, el famoso hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Pero ¿qué ha cambiado desde entonces en el cártel de Sinaloa? En Tijuana, Baja California, Vicente Calderón nos tiene más información. La violencia continúa asediando a los mexicanos y la droga sigue fluyendo a Estados Unidos a un año del Culiacanazo 2.0. Pues no ha tenido realmente ningún impacto significativo. En la sangrienta jornada del 5 de enero de 2023, que aterrorizó a los sinaloenses, detuvieron a Ovidio Guzmán. Ovidio N. es quien lidera la fracción Los Menores, afín al Cártel del Pacífico, generador de violencia en 4 estados y en la región noroeste del país. Hijo de Joaquín Guzmán Loera. En ese segundo intento de capturar al más famoso de los Chapitos, sus huestes no lograron liberarlo, como ocurrió en 2019. Parece que ahondó las diferencias que existían o que existen al interior del cártel de Sinaloa. Ya ves que está el grupo, los grupos que maneja el Mayo Zambada y los hijos del Chapo Guzmán. Los analistas no ven una reducción sustancial del trasiego de drogas ni del crimen que lo acompaña. Tampoco que la estrategia del gobierno mexicano dé mejores resultados. Lo que tiene más peso son las presiones norteamericanas. Otros ven que los Chapitos cambiaron su manejo del fentanilo. Lo que están haciendo es como aislar Culiacán y Sinaloa del problema del fentanilo. Están tratando de mover todos sus laboratorios y toda la producción del producto a otros lugares más cerca de la Ciudad de México. Aprendieron que es un tema clave para las autoridades estadounidenses. Un poco como los Chapitos diciendo, pues no quiero que nos pase a nadie de los demás hermanos lo que le pasó a Ovidio. El 30 de diciembre, el embajador de Estados Unidos en México mencionó en sus redes sociales la de Ovidio Guzmán y otras extradiciones como un ejemplo de cooperación sin precedentes. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. El líder de la Asociación Nacional del Rifle anunció su renuncia antes de un juicio en Nueva York por malversación de fondos. Estamos hablando de Wayne LaPierre, es acusado de desviar millones de dólares en gastos personales, vuelos privados, seguridad y regalos costosos. Se espera que el juicio inicie el próximo lunes. Regresamos después de un corte comercial. Tenemos más noticias en Cierre Edición. Una ola de asaltos violentos en México. Encapuchados robaron 24 comercios en un solo estado.
Familias se preparan para disfrutar de la tradicional rosca de Reyes. Al regresar, le tenemos las imágenes y los detalles. Las autoridades en Bolivia logran histórico golpe al tráfico de drogas. Anunciaron el decomiso de 8.8 toneladas de cocaína ocultas ingeniosamente en pisos de madera. La mercancía tenía un valor local de unos 224 millones de dólares y podría haber duplicado su valor en Europa. En la operación, 4 presuntos traficantes fueron arrestados. En México, elementos de la Guardia Nacional llegaron a Tabasco luego de que ocurrieran decenas de robos armados a tiendas minoristas del estado. ¿Qué es lo que dicen las autoridades? En la Ciudad de México, Arturo Vega nos informa. Encapuchados y armados, así es como varios grupos de hombres asaltaron distintos establecimientos en Tabasco. Los delincuentes se trasladaban en motocicletas y camionetas para robar artículos en cuestión de segundos. En total se registraron 24 asaltos en tiendas departamentales, carnicerías y pequeños locales. Mira, ve la arma, ve. Ve la arma larga. Estos asaltos que ocurrieron el pasado 4 de enero en Villahermosa, Tabasco, fueron catalogados por el presidente de México como hechos con propósitos propagandísticos. El mandatario ordenó un despliegue de las fuerzas federales. Hubo mucha difusión de esto. Van a reforzar las labores de seguridad en Tabasco, elementos de la Guardia Nacional, para que estén tranquilos. En videos de cámaras de seguridad de los establecimientos se observa cómo no solo roban artículos, sino que agreden físicamente a los clientes e incluso les apuntan con armas cortas y de grueso calibre. Según el gobernador de la entidad, los robos podrían haber sido realizados por adversarios del gobierno federal. No cederemos a chantajes propagandísticos de quienes buscan aprovechar la coyuntura para capitalizarlo electoralmente. Por la ola de violencia, Hernán Bermúdez renunció al cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. Los 24 robos a tiendas comerciales se suman a las balaceras, quemas de autos y otros actos de violencia que sucedieron durante el mes de diciembre de 2023. El gobierno federal envió a 2.500 elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Fuerza Aérea para blindar Tabasco. Hasta el momento hay 8 detenidos relacionados con estos hechos. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. En México, como cada día de Reyes, se acostumbra a partir la tradicional rosca. En Oaxaca, las panaderías continúan trabajando a toda marcha para cumplir con la demanda. María Teresa Sarabia nos tiene la siguiente historia. A unas horas de celebrar la Noche de Reyes con la tradicional partida de rosca, los mexicanos esperan la llegada de los Reyes Magos. Buscar una rosca pues, que esté sabrosa y luego la tradición es partirla con la familia. Y ahí vienen unos muñequitos para que el que se los saque el día 2 de febrero, pues tiene que poner los tamales. Según la costumbre católica, se recuerda la llegada de los 3 reyes que visitaron al niño Jesús para llevarle regalos. Y en México se celebra este día partiendo la rosca, honrando a estos 3 personajes con una especie de pastel ovalado, decorado con trozos de fruta y dulces como ate y membrillo, representando las joyas de los reyes, y que dentro del pan llevan muñequitos escondidos que representan a Jesús recién nacido. Bueno, pues aquí lo que se le pone adentro son los monitos. Ay, ¿pero quién sacaría esa tradición? De que tienes que sacar el 12 de febrero, que tamales, atole, piñata. O sea, hacer otra celebración el Día de la Candelaria. En Mitla, Oaxaca, al sur de México, la panadería familiar de Wendy Quero prepara docenas de roscas para satisfacer la demanda de numerosos comensales que siguen la tradición. ¿Cuántos monitos debe llevar más o menos? Bueno, nosotros le ponemos lo que son 6 monitos, que es la que lleva la rosca grande. Y la extra grande pues ya lleva de 8 a 10 minutos. La partida de rosca se celebra en hogares, oficinas, escuelas, y aquellos que sacan el niño al partir su rebanada invitarán tamales y atole a las personas con quienes la compartieron el 2 de febrero, Día de la Candelaria. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Una última pausa, tenemos más al regresar. Han retirado del mercado alrededor de 90,000 masajeadores portátiles por riesgo de incendio y quemaduras. Se trata de los masajeadores de la marca Home Medics que pueden sobrecalentarse durante la carga. Hasta el momento se han reportado 17 personas que han sufrido serias quemaduras. Los aparatos, con un costo aproximado de $100,
fueron vendidos entre septiembre del 2020 y noviembre del 2023 en tiendas como Macy's, Home Depot, también en línea a través de Amazon y también a través de Walmart. A continuación los invito a que se queden para que vean a Juan Pablo en el papel de malhechor, uno de los Reyes Magos. Inicia Chama, que prometió traer el día de hoy chocolate, pero como siempre, fue un chocolate fantasma. Yo soy José Armando Ronstadt, feliz fin de semana, los espero el próximo lunes en Cierre de Edición.